noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. A fines de mayo de 1940, el ejército alemán había derrotado decisivamente a los aliados en Francia. El grueso de la fuerza expedicionaria británica, más unos 100.000 franceses y belgas, había sido arrinconada contra la costa del Canal de la Mancha, quedando a merced de la Wehrmacht, del ejército alemán. En ese momento, una sorprendente orden de Hitler detuvo al ejército alemán, permitiendo la evacuación de 338.000 soldados enemigos a las islas británicas entre el 27 de mayo y el 4 de junio de 1940. La decisión de Hitler sigue siendo polémica a día de hoy. Hay quien la atribuye a la anglofilia del Führer alemán y hay quien lo niega. Pero lo cierto es que Hitler, durante toda la Segunda Guerra Mundial, manifestó una inclinación hacia Gran Bretaña difícil de explicar. Aquí trataremos de hacerlo. La operación Golpe de Hoz ejecutada por Wehrmacht en mayo de 1940 había supuesto una sorpresa mayúscula para los aliados. Estos, creyendo que los alemanes se dirigirían hacia París, adoptaron las decisiones pertinentes, solo para encontrarse con que el asalto germano se dirigía hacia la costa del canal, para evitar la evacuación del ejército británico y coger entre dos fuegos a franceses y belgas. Comenzó entonces una carrera por alcanzar Dunkerque, único puerto desde el que podía producirse la evacuación. En las circunstancias de los finales de mayo de 1940, el ejército alemán tenía todas las posibilidades de triunfo. De ser así, Gran Bretaña se vería privada de su ejército durante mucho tiempo y obligada de este modo a pedir la paz. Sin embargo, una orden de Hitler detuvo al ejército alemán. La razón justificativa de tal decisión aún hoy no está clara, pero una de las posibilidades que se han barajado es que Hitler quisiera mostrarse generoso con los británicos para evitarles una humillación que les impidiese sentarse a la mesa de negociaciones. Aunque esta hipótesis hoy es vista con mayor desconfianza que hace unas décadas, lo cierto es que tiene su origen en el hecho de que el Führer alemán verdaderamente admiraba a Gran Bretaña, a la que nunca deseó combatir. Seguro de que Londres le había dado carta blanca para atacar en el este, Hitler quedó profundamente deprimido cuando le declaró la guerra a los 2 días de la invasión de Polonia, el 3 de septiembre de 1939. Alemania no había desarrollado armamento alguno para invadir Gran Bretaña, ni para bloquear el tráfico marítimo que la alimentaba, ni para bombardear sus ciudades. Adolf Hitler siempre confió en que Londres terminaría poniéndose de su lado, aunque según transcurría la guerra esto parecía cada vez más improbable. Sin embargo, jamás envió al norte de África una fuerza lo suficientemente poderosa como para derrotar al octavo ejército británico. No obstante, en el invierno de 1942-1943 sí destinó a África una ingente cantidad de tropas que unas semanas antes habían decantado la batalla. Se diría que su objetivo era no tanto derrotar a los ingleses cuanto no ser derrotado por ellos. Solía repetir que de la liquidación del imperio inglés no se derivaría ventaja alguna para Alemania, por cuanto ésta no podría hacerse cargo de dicha herencia, de modo que los beneficiarios de su desaparición solo podrían ser norteamericanos, los japoneses y los soviéticos. Jamás fue consciente del espíritu que animaba a sus enemigos ni comprendió la determinación de hombres como Churchill, dispuestos a todo con tal de derrotar a Alemania. Una anécdota ilustra a la perfección el sentimiento que dominaba a Hitler cuando en febrero de 1942 las tropas japonesas tomaron Singapur, el momento quizá más delicado de toda la guerra para Churchill, y el líder alemán comentó a su círculo más cercano: qué raro es que tengamos que alegrarnos de las victorias de la raza amarilla frente a las últimas posesiones de la raza blanca en Oriente, mientras los ingleses se hallan aliados con esos cerdos bolcheviques. Toda una declaración de intenciones. Toda una declaración de intenciones. Don Bruno Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerle aquí con nosotros para hablar de este tema, que es un tema además particularmente controvertido de la historia contemporánea de Europa, del mundo y de la Segunda Guerra Mundial en concreto, porque precisamente fue ante Dunkerque donde Hitler ordenó la detención del ejército alemán, y aún hoy es un asunto que es muy debatido por los historiadores en cuanto a cuáles fueron las razones que motivaron esta decisión de Hitler, si fueron razones de tipo militar o más bien razones de tipo político, como las expresadas en el vídeo que hemos visto antes. Sí, es uno de los momentos más controvertidos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene varios esos, ¿no?
Y este es uno controvertido no ya tanto por la decisión, sino por el por qué, ¿no? Y ese es el debate, ¿no? ¿Por qué esa decisión? Y es posible que en este caso jamás, ni dentro de 100 años ni 200, sepamos la verdad, porque no creo que surja documentación que nos pueda arrojar luz, por lo menos en un 100% de seguridad. En este caso se han dicho muchas cosas, se ha hablado, y presumiblemente todas con una parte de razón. Se ha hablado de que el terreno para saltar Dunkerque no era apropiado para carros, se ha hablado de que los carros se necesitaban, más que para un asalto a un puerto, eran más necesarios para la posterior continuación de la guerra relámpago, que se basa precisamente en los carros hacia el sur de Francia, y por lo tanto no había que desgastarlos allí. Se ha hablado de una reorganización de fuerzas necesaria, porque la guerra relámpago les había sorprendido a los mismos alemanes, y sospechaban, o existía la posibilidad de un contraataque británico por el sur desde Arras, con lo cual tenían que reorganizarse y asegurarse de que atacando Dunkerque no les venían por detrás. Se ha hablado incluso de la presión de la Luftwaffe de Hermann Göring, de la Fuerza Aérea, para intentar acaparar ellos la victoria sobre esa bolsa de resistencia en Dunkerque. E incluso en los últimos tiempos hay un argumento que cada vez cobra más importancia, que es que podría haber sido una decisión de Hitler para afianzar su liderazgo sobre el ejército alemán, que todos piensan que era muy prusiano, muy obediente a una jerarquía, y la realidad es que la libertad de los comandantes en el frente de batalla era muy amplia, y es más, al alto mando de la Wehrmacht se le hacía poco caso de esos comandantes, y era una forma de decir, no, ellos lo están ordenando las cosas porque yo se lo digo, y cuando hay una orden no lo vais a soslayar ninguno. Algo de cierto había en eso, y fue uno de los momentos, el momento en que Hitler dijo, aquí mando yo de una forma segura y absoluta, ¿no? Y a partir de ahí el resto de la guerra. Pero es verdad que hay otra razón que podía estar en el cóctel de razones de esa decisión, de ese alto de 3 días, que fue una razón política de no dañar a los británicos para conseguir la paz. Yo creo que, como has dicho antes, fue una de las razones, pero no fue la más importante, no fue la única, desde luego, ni fue la más importante. Sí que le sirvió efectivamente para, no solamente a lo largo de toda la guerra, para lamentarse y justificarse de esa decisión, de ese error, diciendo en el fondo era para conseguir la paz, pero sobre todo lo utilizó durante los meses siguientes y durante el año siguiente, que aún intentó conseguir la paz en Gran Bretaña. De hecho, estamos hablando en Dunkerque en mayo-junio, y en julio hace su última gran oferta de paz a los británicos, en las que utiliza precisamente esa escapada de Dunkerque como argumento. Quizás no lo hizo a propósito, pero le sirvió mucho, con lo cual, bueno, esa yo creo que es la razón. Lo que está claro es que Hitler no deseaba una guerra contra Gran Bretaña, no había previsto una guerra contra Gran Bretaña, y en consecuencia no estaba preparado para esa eventualidad. Sí, lo habéis dicho antes, no había preparado especialmente su armada, su marina de guerra no estaba preparada. La aviación tampoco estaba preparada por una guerra de esas características, pero todo lo que había hecho él en el rearme de la Wehrmacht durante la última década era afrontar no la posibilidad, sino la certeza de una, primero, invasión, si era necesario, de Polonia para acercarse a la Unión Soviética e invadirla. Esa era la guerra de la expansión al este que él preveía. Y en todo caso, a lo mejor una confrontación en el oeste, pero en la parte continental. No había pensado ni por asomo, voy a invadir Gran Bretaña para ocuparla. Es más, ni siquiera al inicio de la guerra en el año 39, con la invasión de Polonia, él siguió creyendo en esa posibilidad, y lo que se preparaba era para una acción en el oeste, pero que no involucraba a Gran Bretaña, con la que esperaba conseguir una paz por separado. Ni siquiera después de Dunkerque dio la orden. No fue hasta el julio más o menos, entre mayo y junio, cuando termina Dunkerque y fracasa su última oferta de paz, cuando realmente, sí que estaba planificado, pero no realmente se habían puesto los medios, cuando da la orden de preparar la operación León Marino, la invasión de Gran Bretaña, para la que todo el mundo le ha dicho, no estamos preparados, sus comandantes, y no tenemos la marina adecuada para ello. Y que parece que fue además una especie de fuego de artificio para obligar a Gran Bretaña también a sentarse a la mesa de negociaciones. Muy indicativo de este asunto es algo que trataremos más adelante específicamente, pero que no podemos tampoco soslayar en este caso, como es el hecho de que Rudolf Hess, cuando trata en mayo de 1941 de recuperar el favor de Hitler que él cree que ha perdido, lo que se le ocurre es, sabiendo de la pulsión de Hitler por la amistad con Gran Bretaña, lanzarse sobre Escocia para conseguir esa paz. Sí, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo contigo en que lo hizo por Hitler, pero sin Hitler. Yo creo que ya nadie duda, creo que es uno de los misterios que ya está aclarado, nadie duda hoy del hecho de que Hitler no le envió. Hitler, además, los testimonios personales de aquellos que estaban presentes cuando se informa a Hitler de la aventura de Hess, montan una cólera impresionante, como jamás se le había visto hasta ahora. Quizás sea la primera gran cólera del Führer en la Segunda Guerra Mundial, y desde luego no la estaba disimulando, ¿no?
también era un plan que era absolutamente erróneo. Sí que podía haber funcionado antes de Dunkerque. Podía haber funcionado antes de la invasión de Francia por los alemanes, que esa drôle de guerre, esa guerra de broma que se llama desde septiembre del 39 a mayo del 40, incluso abril por la invasión del norte de Europa, podía haber funcionado en esos primeros meses, aunque estaban en guerra, y lanzar a un alto jerarca alemán tras las líneas enemigas que fuera hecho prisionero y dijera estoy aquí para proponer conversaciones de paz, habría servido en esa época todavía para presionar al bando pro negociación de paz. Y, mira, tenemos aquí a Rudolf Hess, pero desde luego, en la fecha que se fue hecho, en mayo del 41, ya era absolutamente imposible, inviable que eso funcionara. Pero efectivamente, como decías antes, lo hizo Rudolf Hess porque sabía que Hitler deseaba absolutamente una guerra, una paz con Gran Bretaña. Lo que parece que Hitler no llegó a interiorizar en exceso era la determinación que el gobierno británico tenía en combatirle a cualquier coste, incluso si el coste, como Van Sittart, por ejemplo, llegó a explicitar, incluía la destrucción del Imperio Británico. Incluso a ese coste los británicos estaban decididos a combatir a Hitler. Sí, habría que preguntarse si, habiendo ganado los británicos la Segunda Guerra Mundial, habiendo salido a una paz negociada con Alemania de la Segunda Guerra Mundial a tiempo, hubieran mantenido el imperio. Esto es discutible, pues son los famosos ISIS. Pero desde luego habría sido más fácil o habrían aguantado un poco más tiempo ese imperio. Desde luego, la perpetuación de la guerra a toda costa, aunque la ganaran al final, significó el final del imperio. Y es verdad que había dos bandos en Gran Bretaña, dos bandos que hoy nos parece que Gran Bretaña era unívocamente no militarista, pero sí contra la negociación con Hitler. Hitler es un demonio y vamos a acabar con él y con el nazismo, cuando la realidad es que tenía muchísimos amigos, había muchos intercambios y había muchos altos jerarcas nazis que tenían buenas amistades con altos jerarcas británicos y en las cuales en la preguerra había mucha y muy buena relación. Y durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, aun estando ya en guerra, había un bando dirigido por Chamberlain, el antiguo premier anterior a Churchill, y por el ministro entonces de Asuntos Exteriores todavía, Lord Halifax, que estaban intentando imponer una paz negociada. Luego, lo que después ha ocurrido no necesariamente fue algo que tenía que haber ocurrido. Estuvo a punto de ganar el bando negociador. Y no solamente eso, sino que además el propio Winston Churchill tuvo unos momentos de duda a finales de mayo del 40, en los momentos primeros de Dunkerque, y si no quiso entrar en una negociación fue porque, como luego también argumentaría Hitler unos años después, el momento de mayor debilidad no era el momento más adecuado para ponerse a negociar, necesitaba algunas bazas. Pues quedando pendiente lo de Rudolf Hess, que creo que es un tema muy interesante, colateral de lo que hemos hablado hoy, tengo que agradecerle su presencia aquí, don Bruno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Y a ustedes también muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.